Hebreos capítulo 13, del versículo 6 en adelante. Pónganse de pie. Y dice así, Hebreos 13, 6 en adelante. De manera que podemos decir confiadamente, yo quiero que lo repita conmigo, a ver por favor. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Diga una vez más, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una vez más, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora el 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo. Una vez más diga, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Diga conmigo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta mañana que vamos a estar hablando de este bonito estudio de la Biblia, porque esta Biblia es el único manual que usted nos ha dado para podernos instruir. Y en esta mañana, si nosotros estamos estudiando esta palabra viva, vamos a tener preciosos resultados. Vidas diferentes, hombres y mujeres diferentes, formados, Señor, de tal manera que vamos a estar también seguros y vamos a estar también contentos y vamos a estar también felices por la razón de que sabemos, Señor, totalmente quién es nuestro Señor en nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Esta lectura y otros versículos más vamos a hablar sobre la suficiencia de Cristo. Es el tema. Diga conmigo. Suficiencia de Cristo. Una vez más repita. Suficiencia de Cristo. ¿Qué estamos diciendo con esto de suficiencia de Cristo? Que Cristo es suficiente para nosotros. Diga conmigo. Cristo es suficiente para nosotros. En otras palabras, para mí. Pero lo estoy diciendo en conjunto porque todos estamos en Cristo. Así es. Entonces, pero si yo tuviera que decirlo aplicado, o hablándolo personal, a mi propia vida, o aplicándolo a mi propia vida, yo podría decir, Cristo es suficiente para mí. Dígame usted ahora. ¿Más fuerte que se escuche? Cristo es suficiente para mí. Entonces, el tema de la suficiencia de Cristo está aquí. Y otro versículo más. Repitamos lo que dice el versículo 6 del capítulo 13 de este pasaje. ¿Qué dice acá el escritor de este pasaje? Un hermano pero muy convencido de esto. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Decimos amén? No hay ninguna duda. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si le damos vuelta a la lectura devocional que se leyó esta mañana en Colosenses, que yo quisiera que vayamos a Colosenses capítulo 2, no se aparte de esa lectura, porque estamos estudiándola ahí. El capítulo 2, el apóstol Pablo, además de que es el que está hablando también en este pasaje de Colosenses capítulo 2, y muchos pasajes más, su énfasis, su vida, después de ser convertido
convertido al Señor, después de haber creído un montón de cosas, y después de ser liberado de un creer de cosas diferentes, a mí me da gusto, hermano, cuando él fue convertido, antes de que leamos Colosenses 2, su conversión en Hechos capítulo 9, donde en Hechos capítulo 9 aparece, en Hechos capítulo 9, aparece la manera en que fue convertido, ¿verdad? Un poquito acerca de su, digamos, un poco de su biografía, quién era antes de ser convertido. Pero yo quiero leer esto para que usted tenga una idea de que usted vea, porque el que escribe en los Colosenses es el apóstol Pablo, antes llamado Saulo. En este capítulo 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o una mujer de camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿De dónde vino la luz? Dice la Biblia, del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ese es Pablo, antes de ser convertido. El versículo que sigue dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo que sigue, el versículo dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, allá es una historia. Pero en el versículo 20, después de todo esto, el versículo 20, vean lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Qué dice el versículo 20? ¿Lo tienen? Hechos 9:20, ¿lo tienen? Le dije que era Hechos 9, los primeros versículos que leíamos, pero ahora lea el versículo 20. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuánto dan un aplauso por esa bendición? Solamente un hombre convertido, convencido, solamente un hombre despierto, solamente un hombre diferente puede hacer estas cosas, pero estas cosas quien las hace es el poder de Dios desde arriba. ¿Decimos amén? Por eso es que le estoy diciendo, dice que él iba a perseguir a la iglesia llevando cartas de recomendación. Dice que una luz del cielo, dice la lectura, le vino encima. Y dice que cayó a tierra, quedó ciego. Dice que él vino al encuentro uno que le dijo, ¿por qué me persigues? Sabe que aquí no hay ninguna duda que para que una persona sea de Cristo, tiene que ser Cristo el que tiene que estar a su favor. Porque él aparentemente dice que arrastraba a hombres y mujeres. Y cuando Cristo se le aparece en el cielo, le dice, ¿por qué me persigue? El Señor está en el cielo. Esto significa que la persona que pertenece a Cristo, pues usted ya lo sabe, es miembro del cuerpo. ¿Lo dice amén por ello? No hay ninguna duda. Porque si no fuera así, a lo mejor el Señor le dice, ¿para qué persigue a los hermanos? ¿Para qué persigue a los hermanos? Pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, usted tiene que tener una seguridad que si usted está en Cristo y hacen algo por usted, se lo están haciendo a Cristo. ¿No le alegra esto? ¿No le alegra esto? Que si le quieren hacer algo, usted se lo hace al Señor. O sea, todo lo que Pablo estaba haciendo era hombres y mujeres. Aquí lo dice en el versículo, los primeros versículos de Hechos capítulo 9. Dice, Saulo respirando aún amenaza y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de la marca a fin de que si hallase, oiga la carta dice, si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Pero en el versículo 5 dice que el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuánto le alegra esto? Se meten con el pastor Mateo, se meten con uno de mis hermanos, se meten con Cristo. Y si Pablo quedó ciego, yo no sé cómo irá a quedar, pero el versículo 13 dice que Jesucristo es el mismo. A ver, diga conmigo, Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, díganlo que los que se escuchen con toda alegría, dice Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy, ¿sabe qué significa? Ayer, hoy y mañana. El resto de mi vida. ¿Cuánto dicen amén por ahí? No estamos entreteniendo a la gente. Estamos hablando del mismo Cristo que aparece aquí en la palabra. Pero debe de haber en cada persona seguridad. Ahora pasemos a Colosenses, porque este es un misterio. Pablo dice en Colosenses, démosle de vuelta a la página a Colosenses en el capítulo, ¿qué le dije? 2. Aquí está, Colosenses 2. Escuchen lo que dice. Vamos a leerlo con mucho amor. Dice así. Porque quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros. ¿Verdad qué interés? Cuán grandes luchas sostengo por vosotros. Ya estoy discutiendo y peleando a favor de ustedes. Dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Decimos amén. Eso no se ve. Y dice, unidos en amor unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Oiga bien, entonces hay mucha gente que no sabe mucho. Y ese es el anhelo y la lucha de Pablo, para que todos lleguen a un conocimiento pleno, total. Sigue, a fin de conocer el misterio de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos, oiga hermano, a quien está, es como cuando una persona va a sacar oro de una profunda terreno, o sea, el oro, mire hermano, hay mucha gente que camina un anillo de oro, un diamante, camina una, ¿qué le digo? Una corona de oro, pero no sabe de dónde viene, no sabe. Lo que hace el rey, la reina o la princesa es ponerse, pues no sabe dónde viene. Porque el minero tuvo que meterse profundamente a donde estaba el oro. Entonces, profundo. De ahí que se desprende la palabra en Juan 5:39. De ahí se desprende la palabra en Juan 5:39. Escudriñar las escrituras. Decimos, ¿saben? ¿Escudriñar qué? No basta con tener la Biblia. Yo siempre digo, no basta con tener la Biblia o adornarla o cargarla, sino que hay que, como un minero, meterse en la profundidad. Y eso es lo que Pablo dice. Yo creo que es la misma palabra. Dice Pablo, para que se den cuenta, para que entiendan las riquezas. Eso dice el versículo 3. Y dice el versículo, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Decimos amén? O sea, hay que meterse. Hay que dejar un poquito la pereza. Hay que meterse a las profundidades que Dios quiere que nos metamos. Por eso a mí me da mucho gusto cuando Pedro tuvo la experiencia de estar en la playa con Jesús. Voy a decir un poquito de esto. Dice que pasó toda la noche pescando y no pescaron nada. Y de repente se aparece el Señor. Y se le llama la pesca milagrosa. Y hubo pesca porque el Señor le dijo, Pedro, echa tu red al otro lado, la estás echando a un lado equivocado. Bueno, ese es tu lado normal, pero ahora te voy a dar orden que eches tu red al otro lado. Entonces,
Pedro al principio dijo, Señor, pero si es que no hemos pescado absolutamente, pero para nada. Y el Señor me dijo, Pedro, aboga mar adentro. Esta palabra, yo creo, hermano, que allí en la orilla del mar Pedro podía pescar. Porque el Señor fue que lo mandó. Yo le he dicho, mete tu red ahora y yo creo que a ver. Pero el Señor muchas veces prueba a ver si hay obediencia. Le dice, tira la red al otro lado. Eso significa la orden del Señor. Y Pedro, no pesques aquí nomás, aboga mar adentro, métete adentro. Y sabe que el secreto está de que Pedro obedeció a lo que Cristo le estaba diciendo. Entonces, él conoció el secreto. Y comenzó a navegar mar adentro. Y usted conoce el pasaje que dice que cuando tiró la red, dice que era tanta la cantidad de peces que tuvo que hacerle señas a los otros pescadores. ¡Vengan! ¡Vengan! No podía sacar la cantidad de peces. ¿Dónde está el secreto? Estaba en que él estaba metido en lo que Cristo le estaba diciendo. Entonces, tiene resultados. Tiene resultados si nosotros oímos atentamente lo que dice el Señor. Y hay tesoros, como está diciendo aquí, hay misterios, versículo 4 de Colosenses 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Yo creo que cuando una persona verdaderamente vive en Cristo, ¿verdad? Versículo 10 lo confirma, 2:10. ¿Qué dice 2:10? Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Póngase la Él. ¿Quién es Él? Cristo, porque el tema está hablando de Cristo. Que hay tesoros escondidos, que hay misterios. Pero ¿sabe, amados hermanos, por qué muchas veces nosotros no estamos disfrutando de esas riquezas? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa nuestra. Porque no nos metemos en las profundidades de lo que Dios quiere que nos metamos. Y aquí en el versículo 4 hay un peligro al no estar metido en esas profundidades. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? De Colosenses 2. ¿Qué dice? Y esto lo digo para que nadie... ¿Con qué? ¿Con palabras qué? Dice que es facilito creer a las mentiras que creerle a la palabra. ¿Y sabe quién es el que cree a la mentira por no creer a la palabra? El que tiene mucha hambre y no se sacia con la palabra de Dios. Cuando usted tiene mucha hambre, ¿sabe qué hace? Aunque sea yuque de onda que le vendan en el bus, se la come. ¿Sabe por qué se la come? ¿Por qué se la come? Mire, si usted tiene sed demasiado y usted no saca su sed, no importa si en el vaso se metió la mosca o hay microbio. Usted agarra el agua y se la mete, porque tiene mucha sed. ¿Y sabe por qué tiene mucha hambre? ¿Y sabe por qué tiene mucha sed? Por la negligencia de no estar comiendo el alimento que Dios espera que comamos. Ojalá que me entienda lo que estamos, pero yo estoy relacionando lo físico, pero también relacionando lo espiritual. ¿Sabe qué dice el Salmo 23? El Salmo 23, ¿sabe qué dice? En el Salmo 23 no dice David otra cosa que decir, Jehová es mi. Dígalo conmigo. Jehová es mi. Es mío. Jehová es mi. Yo no soy el suyo, pero el Dios que está diciendo David es, Jehová es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Sigo leyendo lo que dice. En lugares, oiga, Dios me va a llevar en lugares de delicados pastos. ¿Me hará qué? ¿Quién lo llevará a delicados pastos? Dios, que es mi pastor. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo el versículo 4 de Colosenses 2? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras de convencimiento. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Pregunto, si una persona está completo en Cristo, si está viviendo en Cristo, ¿qué quiere más? ¿Qué quiere más? Pero ¿sabes quién es el que anda buscando aquí, buscando allá y se mete hasta los blues?
el que no está completo. Mire, hermano, mire, usted, hermano, la persona que no está completa. Y hay problemas, porque yo no le voy a decir que la vida cristiana no hay problema, hay problemas, hay cero problemas. Pero de repente vino alguien con palabras persuasivas y le dijo, ¿sabes qué esa crisis que está pasando? Es que te han metido te pusieron lo que más hoy en día hasta la hora del día es un hechizo. Te metieron un hechizo y está enterrado ahí. Si usted está creyendo que vive en Cristo, yo le dije al hermano, ¿cuándo fue que se lo dije? Un día antes se lo dije, ¿verdad? Hermano, hoy te parece que como que quiere meter una cochinada a la casa, y te digo, yo le digo, pero es en la casa, pero no se está metiendo en el plato, ¿verdad? No se está poniendo en el plato, ¿verdad? Para que se la coma. No, dice, parece que como que las cosas están raras. El problema es cuando tú le pones tanto, hermano, se la pueden poner allá, pero la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Dicen amén por ello? ¿Sabe qué dice el Señor en la gran comisión de Marcos 16:15? Vea lo que dice el Señor, vea lo que dice, oiga lo que dice. Y yo creo que si no tenemos que cruzar por ahí, pues bendito Dios, pero a veces me pregunto, ¿por cuántas situaciones como estas he pasado? Porque yo camino predicando el Evangelio en las montañas, predicando el Evangelio a la gente, yo no sé por dónde he pasado. Pero el Señor dice en Marcos 16:15, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego el 17 dice, estas señales seguirán. O sea, primero tengo que ocuparme en la predicación del Evangelio, que usted perfectamente ya lo sabe. Luego dice, estas señales vienen después, seguirán a los que creen en mi nombre. Y en las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, dice, beberán cosas mortíferas. ¿Me está escuchando? A saber cuánta agua de chacha le habrán echado al café. ¿Me está escuchando? ¿Cómo dice el Señor? Es el Señor el que habla. Estas señales seguirán. Y dice, beberán cosas. Dígalo conmigo, ¿beberán qué? Cosas mortíferas. ¿Y qué dice el Señor? Y no les... O sea, significa que ya fue profetizado, que te van a poner, que te van a dar hasta en el café o qué sé yo. Pero ahí depende de usted si le cree a lo que Cristo dice o no le cree. Pero una de las palabras persuasivas que a veces viene la gente diciendo es, vaya Terrabona. Terrabona es en la ciudad donde hay más espiritistas, en Terrabona. Yo no sé si usted sabía eso. Pero Terrabona es un barrio de Ciudad Darío, donde la mayoría de ellos son espiritistas estudiando mucha brujería. Yo no sé cuántos hermanos han ido a consultar con este tipo de brujería. No sé, no me conteste, no me conteste. Desde el momento que usted va, es porque usted confía en el grupo y dejó de confiar en Cristo. Desde el momento que usted, yo creo que debería dar vergüenza si se fue a parar. Dice un testimonio de un hombre que si usted se diera cuenta el trabajo que hace un brujo, no le pondría los pies ni al patio de su casa donde vive. Y si tú vas a visitar un brujo de estos, no creas que te va a decir que eres enemigo de Dios. No, él dice, tenga fe. La fe te valga. Te voy a hacer un preparativo, pero debe de tener mucha fe. Y aquel se lo tragó y dice que tenga fe. Y el pastor habla de fe. Yo dije predicando esa vela. Hay muchos que dicen la fe te vale. ¿Pero fe qué? Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por. ¿Pero dice cualquier cosa? No dice cualquier cosa. ¿Pero dice? Pero esto tiene que tener seguridad. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros contar que tenga fe. Pero yo tengo fe. El diablo también tiene fe. Pero el cristiano debe tener seguridad en donde vive. Repito, Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Decimos amén? Ahí estoy con ustedes para que se acuerden. Gozándome y mirando vuestro buen orden.
orden. Y la firmeza de vuestra fe, ¿la fe qué? Denle un aplauso por esto. La firmeza que tienen la fe. Ya no estén mirándome a mí, sino que tengan la fe en Cristo. Diga conmigo, fe, diga, fe en Cristo. Versículo 6. Vea qué rico esto. Yo lo leí en la casa esta mañana, lo saboreaba. Por tanto, después de todo lo que le estoy diciendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Decimos amén? Y la pregunta es, ¿cómo lo va a recibir usted? ¿Como el poderoso, como el que tiene todo el poder, o cómo lo va a recibir? Como el que tiene todo el poder. Y si tiene todo el poder, entonces, ¿para qué andar buscando aguas chachas? Después vamos a ver a otra chacha. Allá hay agua chacha. Váyase para las aguas chachas, pues. Porque aquí nos basta Jesús. ¿Decimos amén, pueblo? ¿Cuándo dice un aplauso por ello? Estoy completo en Cristo. Oiga bien. Versículo 8. Dice el versículo 8, una vez más leal el versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Vuelve a repetir. Versículo 4, escuche. Y esto digo para que nadie os engañe, dice el versículo 4. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías. Eso ya son cosas científicas. Eso ya es profesional. Eso va envuelto ya como de religión. Eso ya va envuelto de cosas que se ven espiritistas usando la Biblia. De filosofías y huecas sutilezas según la tradición. ¿Está escuchando? Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe cómo engañó Satanás a Eva? Ay. El primer engaño que aparece en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, Satanás usó a Dios para engañar a Eva. ¿Me está escuchando? ¿Qué dijo Satanás cuando estaba hablando Eva y hablando con ella? Y dice que vino a través de una serpiente y le dijo, ¿con que Dios nos ha dicho esto? No, sabe Dios esto. Eso significa que hay cosas que parece que lo dice la Biblia, pero que a veces transversan ignorando las Escrituras. Cuando Moisés fue al rey Faraón, dice que los magos hicieron lo mismito que Moisés estaba haciendo. Dice que Moisés tiró una vara. Estos mis muchachos son bien curiosos. Se metieron al internet y me dijo, papá, mira este mago, un mago de España. Y ese mago de España sacaba un pañuelo, hasta el pañuelo dejé, parece. Sacaba un pañuelo y cuando sacaba el pañuelo de la bolsa, hizo así y salió una paloma. Y la paloma salió volando. Y cuando regresó, se le sentó aquí. Y todo el mundo lo quedaba viendo, ¿verdad? Después, y después hizo ¡plas! Quedó el pañuelo. Mire, papi, que ya, no, pues es una realidad, es un malo. Después vino y le quitó un celular grandote a una muchacha, se lo quitó y el celular vino y agarró un envase pequeño como ese que está ahí, y vino y de repente vino el celular y ya se hizo chiquito el celular blanquito así y lo metió. Imagínate por la boca de un envase, lo metió. Después hizo otra cosa con la mano y ya se hizo grande el celular en el envase. Y le hizo una llamada. Y prum, contestó adentro del envase. Mire, papá, claro, son milagros para el mundo. Pero nosotros, dice el versículo del capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Decimos amén? Mire, yo le estaba diciendo que ahorita en los Estados Unidos hay algunas clínicas
donde ya los egipcios no van a ocupar de prótesis. Si hay una persona que es foto el pie, ya ahora hay una médula que van a poner, que van a usar, y esa médula deforma casi todo el pie. Y es posible que ese pie va a ser ahora que va a sentir, no es como una prótesis que no siente, no, posible que siente. Si se le corta un dedo, le ponen una médula y se le va a crecer y va a tener uña. ¿Sabe qué significa eso? Significa que en los últimos tiempos hay gente que va a decir, no, si Dios no existe. El hombre lo puede hacer todo. De la clonación, de que hacen un Aristides parecido y otro Aristides. Pero si yo vi Aristides para la cabuina, ¿qué está haciendo Aristides? Todo eso que se ve como película, como novela, no significa que se está llevando a la práctica. Pero permíteme decirle, el que verdaderamente ha creído en Cristo, creerá hoy, mañana y siempre. Decimos amén por ello. Damos gloria a Dios por ello. Pues no estamos estudiando nada cosas nuevas. Déjeme decirle, estamos estudiando nada nuevo. Por este versículo 10 de Colosenses 2, de todo lo que Pablo enseña, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pasemos a Hebreos.